Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien la saluda como toda semana su amigo y servidor el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sumamente agradecido de que nos acompañe una semana más en este espacio que compartimos siempre de información y capacitación. Agradecerle y recordarle que usted puede escucharnos y vernos a través de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM, a través de Canal 53 de Cali Victoria y a través de los medios de comunicación, las redes sociales que tenemos siempre a su disposición. Puede ver nuestros videos a través de nuestro canal de YouTube, puede escuchar nuestros podcasts a través de nuestro canal de Mixcloud y puede también mantenerse informado a través de Facebook y de Instagram. Súper sencillo. Búsquenos como Max Central Sur, usted le da me gusta y le da a la campanita para mantenerse suscrito a nuestro material que presentamos semana a la semana. Muy acorde con esta información que siempre queremos traerles a ustedes, esta semana nos vamos a centrar en una directriz que fue emanada o que salió publicada desde el 22 de febrero de este año. ¿Por qué lo traemos hoy? Porque hemos visto que ha habido muchas dudas al respecto sobre este tema y muy importante porque en su momento lo habíamos desarrollado en la parte técnica, pero ahora ya tiene un fundamento legal, el cual nos obliga o nos da la oportunidad de utilizar la práctica que vamos a desarrollar hoy en nuestro tema para que usted también pueda hacer un buen manejo de lo que llamamos los desechos en la producción pecuaria. Estamos hablando de la directriz 004-2021-MAC y la directriz MAC-SENASA de 001-2021. ¿Qué es lo que dice esta directriz? Bueno, esta directriz habla sobre la utilización de lo que es la técnica de cama seca en la producción específicamente porcina para lo que es el manejo de desechos. Entonces, presten muchísima atención a que a continuación nuestro compañero, el ingeniero Sergio Delgado Valverde, quien es el coordinador de extensión de nuestra región y coordinador del tema porcino, nos va a explicar a detalle qué es esta directriz, qué establece, qué es la importancia que tiene de la parte técnica. Así que presten muchísima atención a esta primera parte de nuestro programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Delgado Valverde, soy ingeniero agrónomo, actualmente jefe regional de extensión en la región de desarrollo central sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos a hablar de la directriz 004-2021-MAC, MAC-SENASA D001-2021 y que trata específicamente de la tecnología de cama seca y su uso en granjas porcinas. Por lo que vamos a tratar de hacer, de explicar de una manera resumida en qué consiste esta directriz. Vamos a iniciar definiendo lo que es la cama seca. La tecnología de cama seca en granjas porcinas consiste en la utilización de material absorbente en los pisos de los corrales donde se encuentran los cerdos. Este material, al mezclarse con la excreta sólida y líquida, es removido y transformado en abono orgánico mediante un proceso de compostaje. Para iniciar a entender un poco en qué consiste la directriz o qué establece la directriz, vamos a ver las consideraciones que fueron tomadas en cuenta para la misma. Primero, velar por la protección del medio ambiente y propiciar el desarrollo sostenible. Bueno, ¿por qué propiciamos la protección del medio ambiente? Porque hay un mejor aprovechamiento de los recursos, estamos evitando que productos o subproductos de una actividad vayan a convertirse en un desecho o convertirse en un problema para el medio ambiente, y propiciamos el desarrollo sostenible, entendiendo que ese es el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, conservando los recursos de las futuras generaciones. También se consideró el artículo 68 de la Ley de Fomento de la Producción Agropecuaria número 7064, o conocida también como
ley FODEA que establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería debe brindar al pequeño y mediano productor la asistencia técnica y tecnológica necesaria para el desarrollo agropecuario. También se contempló el artículo 57 de la ley número 8495, que es la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, a quien le corresponde velar por la protección de la salud pública veterinaria en armonía con el humano y el ambiente, y estableció la creación del certificado de veterinario de operación, conocido como CBO. La tecnología de cama seca es una tecnología utilizada en todo el mundo. Mantiene o mejora algunos parámetros productivos en comparación con otros sistemas. Por ejemplo, la ganancia diaria, la eficiencia de conversión alimenticia y salud de los cerdos. Presentan rendimientos iguales o mejores que los obtenidos en los corrales convencionales con un costo menor de producción. Con esa tecnología también se pretende reducir la contaminación debido a la minimización del uso del agua para lavado de corrales. ¿Por qué es importante? Bueno, al reducir el uso del agua para lavado de corrales, reducimos la generación de olores, presencia de moscas, ya que los desechos del cerdo son recogidos en una cama y estos, con un adecuado manejo, no van a contaminar suelos o fuentes de agua. Eso va a favorecer la conservación del recurso hídrico, y va a contribuir al cumplimiento de las metas del país en cuanto a la mitigación de los efectos de cambio climático. Subproductos de la actividad porcina son de interés para la agricultura por sus características físico-químicas en los procesos de fertilización y recuperación de suelos. Importantísimo. Todos estos subproductos de la excreta mezclados que pasan a convertirse en materia orgánica mezclados con orinas vienen a convertirse en un mejorador de las características físicas y microbiológicas del suelo, y por esta razón clave es que podemos hacer uso de esa tecnología como un requisito para el CBO sin tener que presentarlo al Ministerio de Salud, ya que somos nosotros los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería los que cuentan con el criterio para hacer uso de esos mejoradores de suelos en la agricultura. Y por último, están algunas de las regulaciones que establece SENASA para el uso de cama seca como requisito para la obtención del CBO, que hay que considerarlas a la hora de hacer la implementación de la tecnología en la granja. Algunas otras consideraciones tomadas en cuenta es que las tecnologías de cama seca brinda condiciones más confortables a los animales, lo que ayuda a mejorar su bienestar, ya que les permite desenvolverse de una manera más natural en cuanto a su comportamiento se refiere. Es muy importante mencionar que el mal manejo de la cama seca durante todo el proceso puede convertirla también en una fuente de enfermedades humanas, animales, así como un riesgo ambiental. De ahí la importancia de que el material obtenido de la tecnología de cama seca sea procesado, transportado, almacenado y utilizado adecuadamente. Con la implementación de la tecnología de cama seca y en la medida que aseguremos en el sistema de producción que no hay salida de líquido alguno del mismo, no requiere aprobación del Ministerio de Salud para llevar a cabo la operación, y la aprobación recaería en este caso directamente sobre el SENASA. Vamos a ver, ¿qué establece la directriz? La directriz establece que se autoriza el uso de cama seca procesada como equivalente al requisito de contar con sistema de tratamientos de aguas residuales, así como un plan de manejo de residuos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el caso de que yo implemente en mi finca o en mi operación porcina la tecnología de cama seca, ese plan de manejo de cama seca va a ser el equivalente al sistema de tratamiento de aguas residuales si
estuviera trabajando en un sistema tradicional de producción porcina, con lo que implica el sistema de tratamiento de aguas residuales, que es la debida aprobación por parte del Ministerio de Salud. Aparte de eso, si la cama seca yo no la voy a aprovechar dentro de mi finca, debo expresarlo o establecerlo en un plan de manejo de residuos para que el material obtenido sea dispuesto o sea procesado por una persona autorizada o un ente autorizado para lo que es el manejo de ese tipo de residuos. Establece que se deben acatar los lineamientos técnicos establecidos en esta directriz, los cuales serán supervisados en las visitas de campo que ejecuten tanto los funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estos últimos, cabe resaltar, en el caso de pequeños y medianos productores de subsistencia en general. El artículo 3 o punto 3, vamos a ver, dice que los productores de subsistencia pequeños y medianos pueden solicitar asistencia, servicio y extensión del MAC para el diseño e implementación del sistema. Esto basado anteriormente en la consideración de que la ley FODEA así establece. Bien, lo otro que es importante establece, ¿verdad? Es que las granjas porcinas deben contar con un programa de manejo integral de residuos de acuerdo con la ley de gestión integral de residuos y el reglamento número 37567 del MINAET, que es el instrumento que establece el manejo de los residuos generados, a fin de que se asegure que con el tratamiento la cama no representa un riesgo para el ambiente, la salud animal y la salud pública. Las granjas que en este caso procesen dentro de su misma propiedad la cama deben presentar lo que establece esta directriz al SENASA con su respectivo plan de manejo y indicarlo así en el programa de manejo integral de residuos. Y como lo dije anteriormente, en caso de sistemas de manejo de producción que genere aguas residuales, deben solicitar la aprobación por parte del Ministerio de Salud. Esto para el caso donde se den sistemas que sean mixtos. Si se tienen los dos sistemas, corrales que se manejan con cama seca y corrales que se manejan con lavado, se debe de presentar tanto el plan de manejo de cama seca como parte del programa de manejo integral de residuos y el sistema de tratamiento de aguas residuales al Ministerio de Salud para que esté el visto bueno. Si el sistema solamente tiene cama seca, se presenta dentro del plan de manejo integral de residuos a SENASA el sistema o la implementación del plan de manejo de la cama, y con eso es suficiente para la aprobación y sería un requisito para optar por el certificado veterinario de operación. Básicamente ahora vamos a ver lo que son ya el manejo de los corrales con el sistema de cama seca. Entonces, para poder operar con un sistema de cama seca y que sea aprobado según esta directriz, los corrales deben tener pisos de concreto. En este caso, este es un requisito que está establecido de tal manera que no se acepta ninguna otra condición. ¿Con qué fin? Con el fin de impermeabilizar y evitar que hayan lixiviados que puedan causar algún tipo de contaminación. Esos pisos de concreto estarían cubiertos con algún material absorbente que funcione como cama seca y que más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de materiales que podrían utilizarse. Los corrales o los espacios donde se establece la cama seca deben de contener una barrera perimetral de al menos el alto de un bloque que garantice que no se dé salida de material absorbente fuera de los corrales y que pueda provocar algún tipo de contaminación. Los bebederos no deben provocar contaminación o humedad de la cama. Se recomienda que los bebederos estén fuera del área donde se establece la cama seca, con el fin de que eliminemos la posibilidad de que
haya contaminación o haya humedad en esos espacios y eso provoque que la cama seca se dañe. Además, como medida preventiva se puede establecer un drenaje que evite que haya un acúmulo de agua que provoque que tengamos pérdida de las condiciones que la cama seca debe tener. En cuanto a las paredes de los corrales, no se es específico en el tipo de material. Lo que se requiere en este caso es que los materiales con los que se construyen las paredes permitan el flujo de aire. Eso va a ayudar a mantener una ventilación idónea en la cama. Va a hacer que la cama seca aumente su vida útil. Va a ayudar a reducir la humedad y que además los materiales con los que se construyen estas paredes no comprometan las condiciones de bienestar animal en las que deben de estar los cerdos en este caso. Es importante también contemplar que las construcciones de los corrales deben evitarse hacerse en zonas con riesgos de penetración lateral de agua o a través del manto freático. Cuando el nivel freático es muy alto, que haya la posibilidad de que haya un exceso de humedad en los pisos de los corrales o que haya penetración por los costados de los corrales. Además, es importante contar con canales de conducción del agua de lluvia para evitar que ésta en algún momento pueda entrar al sitio donde se está trabajando con la cama seca. Los materiales absorbentes a utilizar deben ser materiales que no presenten un riesgo sanitario. El grosor del material va a ir en función de los animales que vamos a tener, y aquí es importante hacer esa salvedad porque es una diferenciación con dos tecnologías similares, la cama seca y la cama profunda. En la cama profunda se establece un grosor en centímetros que debe tener de material para que sea considerado como cama profunda. Acá solamente estamos considerando que sea una cama seca independientemente del grosor, ya que va a variar de acuerdo a los animales que contengamos en los corrales, sean estos animales grandes o animales pequeños, y eso va a hacer que la altura de la cama seca se maneje de acuerdo a la necesidad o a la condición de animales que tenemos. Es muy importante la elección de los materiales. Estos materiales deben ser materiales que no sean propensos a la fermentación, que no contribuyan a la proliferación de plagas, enfermedades y malos olores. El material puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas donde se ubica la granja, puede variar en función de la densidad de animales dentro del corral. La luminosidad y las condiciones de aireación son importantes considerarlas a la hora de seleccionar el material. Este material, por lo general, se utilizan materiales como granza de arroz, cascarillas, burucha, bagazo de caña, el cual debe ser muy picado y hay que tenerle mucho cuidado al bagazo a la hora de usarlo porque puede fermentarse a la hora que entra en contacto con la poca humedad que se va a mantener ahí en el sistema. Puede producir fermentación y eso ocasionar problemas. Se podrían utilizar aserrines, sin embargo hay que tener algunas consideraciones con respecto al uso de aserrín, y es básicamente pensándolo desde el punto de vista de la salud de los animales, ya que si son partículas muy finas pueden producir problemas respiratorios en los animales, o aserrines de maderas que contengan algún tipo de resina que causen irritaciones o algún tipo de complicación de sanidad a los animales. Igualmente, este material
debemos asegurar que no se dé compactación ni se dé encharcamiento en el área donde esté ese animal. Es importante estar este material cada cierto tiempo haciéndole un volteo dentro del mismo lugar para evitar justamente eso, que se den los encharcamientos y que el material no se compacte. La densidad de los animales en los corrales debe ser la recomendada. Aquí varía en función de el tipo o la edad en la que se encuentra el animal. Sin embargo, es importante considerar que la referencia que podemos utilizar es el animal más grande que se maneja en la granja pueda moverse con todas las condiciones de bienestar animal dentro del corral. Aproximadamente se habla de que el área que ocupa un animal grande, hablemos de una cerda de cría, es de alrededor de 1.2 a 1.3 metros cuadrados. Entonces esa podría ser una referencia para definir la densidad de animales que vamos a utilizar en ese corral. Con la condición de los techos, es muy importante, que los techos estén libres de goteras, que estén en buen estado y que además estén dispuestos de manera tal que no permitan la entrada de agua de lluvia con el viento. O sea, que tengan unos aleros lo más largos posibles y que evitemos que de alguna manera la cama llegue a entrar en contacto con agua o humedad de cualquier tipo. Además, debemos considerar estar agregando material a la cama limpio y seco con el fin de mantener las condiciones óptimas de humedad durante todo el ciclo productivo y donde podamos realizar recambios parciales de la cama o adición materiales según se requiera, según sea necesario, para tratar de mantener las áreas lo menos sucias posibles o con el menos cúmulo posible de excretas o humedad de la orina dentro del corral. Además, se recomienda realizar aplicaciones de carbonato de calcio y microorganismos al menos 3 veces por semana y de una manera alternada. Esto hay que procurar realizarlo de tal manera que ni el carbonato de calcio ni los microorganismos vayan a caer sobre el animal en el momento que se están haciendo las aplicaciones. La composición de la cama debe estar compuesta más bien por un 25% de área húmeda o defecación. Un 25% del total del área va a ser el área que se va a destinar para el animal. Por lo general, por naturaleza, va a buscar siempre hacer la defecación o orinar en un mismo punto. Eso debe corresponder a un 25% del área y le vamos a llamar área húmeda. Un 15% va a ser el área de transición, que es el área en la que va a estar en movimiento el animal, que no va a estar del todo seco y va a tener algún porcentaje de humedad debido a la cercanía al área húmeda o defecación, y un 60% del área que se va a mantener seco. Esa es la correcta conformación de la composición de la cama. El material que se va a utilizar únicamente por un ciclo productivo. Una vez que se terminó el ciclo productivo, que se sacaron esos animales de ese corral, el material debe ser removido del corral y posterior a esa remoción hacer el proceso de limpieza y desinfección con el respectivo vacío sanitario antes de colocar una nueva cama. Esto para evitar la posible transmisión de enfermedades entre una camada y otra de cerdos que van a hacer uso del mismo corral. Ya por último, el tratamiento sugerido por esta directriz previo al uso agrícola del material de la cama seca en las granjas porcinas es el compostaje, proceso que vamos a explicar posteriormente, y es un compostaje completo. Además, el productor debe documentar
mediante el uso de registros, el plan de manejo de la cama en la granja e implementar todos los sistemas de rastreabilidad requeridos para dar fiabilidad del uso correcto de el material de la cama seca. Vamos a lo que es el compostaje de la cama seca. Una vez que ya hemos removido la cama de los corrales, así como la excreta sólida en la limpieza diaria, es necesario o es obligatorio realizar un tratamiento previo al uso agrícola, como lo dije anteriormente. Y en este caso es transformar toda esa materia orgánica de la cama seca en compostaje. El compostaje, vamos a repasar lo que es un proceso biológico que permite que microorganismos y según la temperatura que se mantenga en el medio, degraden mediante una oxidación química la materia orgánica, generando CO2, agua, energía calórica y materia orgánica estabilizada, que bien utilizada, como está establecido o como se consideró en esta directriz, viene a ser un mejorador de las características físicas y microbiológicas del suelo. Para poder obtener un compostaje de alta calidad es necesario contemplar lo siguiente. Bueno, disponer de un espacio físico como área de compostaje. Este espacio físico debe ser un área techada, con piso impermeabilizado y un muro perimetral que nos ayude a contener el material que ahí vamos a deponer o que no haya entrada de otro tipo de agente que pueda causarnos algún daño o alguna contaminación de ese material. La construcción donde vamos a hacer el compostaje debe permitir la entrada de luz solar y la circulación de una manera controlada del aire. El material que recogimos de la cama seca y que vamos a compostar debe acomodarse en lomillos, o sea, se recomienda acomodar en lomillos de aproximadamente 1.5 metros de ancho con un alto mínimo de 60 centímetros. Y posteriormente debemos de proporcionar a ese material a compostar condiciones adecuadas. ¿De qué? Bueno, primeramente la humedad. La humedad debe manejarse entre un 40 y 60% y es un factor clave en las condiciones del buen desarrollo y reproducción de los microorganismos que van a participar en el compostaje o la fermentación de la materia orgánica. Es necesario estar revisando la humedad y la prueba más fácil de verificar la humedad es haciendo la prueba del puño. Esta debe estar entre 40 y 60% y la prueba del puño lo que consiste es en agarrar un puñado del material que tenemos en compostaje, comprimirlo con nuestra mano. Ese material cuando yo abro la mano debe quedar en una sola pieza, como una sola unidad, sin desmoronarse y sin que esté goteando líquido en exceso. Pero que al yo tocarlo, el material inmediatamente se desmorone. Si el material está muy seco, se debe agregar agua y por el contrario, si el material está muy húmedo, se recomienda aumentar la temperatura del material. ¿Cómo aumentamos la temperatura del material? La temperatura del material lo hacemos sea aumentando la entrada del sol al área de compostaje o volteando el material y esparcir la cama en el espacio disponible. La temperatura, factor importantísimo también en todo el proceso de compostaje, es un indicador de la fermentación de la materia orgánica y durante todo el proceso de fermentación la temperatura va a estar entre los 35 y los 60 grados centígrados, que sería la máxima que debería encontrar. Se controla con el volteo y la altura de los lomillos. Aquí es importantísimo tener siempre, hacer la observación de que si la temperatura es muy baja, el material al voltear el material se debe apilar a una altura superior, esto para generar un aumento en la temperatura.
Y si por el contrario la temperatura es muy elevada, ustedes ponen su mano y no aguantan el calor que genera el material, entonces se tiene que controlar la humedad. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, volteando el material y disminuyendo el alto de la cama o el lomillo que conformamos con el material de la cama seca. La condición de acidez. El pH al inicio de todo este proceso va a estar entre 4.5 y 5.5. Llega a subir a niveles más altos de alcalinidad y al final del proceso llega a ser cercano al 7 o pH neutro. Es importante durante cada volteo aplicar carbonato de calcio para incorporarlo al material que se está composteando. Relación carbono-nitrógeno, lo ideal entre 25 y 35. Un valor inferior a esa relación puede ocasionar pérdidas de nitrógeno por volatilización y una relación mayor al rango de entre 25 y 35 lo que hace es alargar el proceso de fermentación y nos daría que el compostaje va a estar en un mayor tiempo. Por último, los volteos. Es necesario realizar los volteos como mínimo cada semana por el tiempo que tarda el proceso de estabilización de la materia orgánica. Cuando deja de elevarse la temperatura y el material se observa de color oscuro y con un color agradable, ese va a ser un indicador de que el compostaje ya está listo y las condiciones ideales del proceso de compostaje, si se han dado de una manera adecuada, por lo general el compostaje alcanza su estabilización alrededor de las entre 5 y 6 semanas después de haber iniciado el proceso. Ya por último, ¿verdad? Es muy importante mencionar que el aprovechamiento del material composteado a campo se debe aplicar procurando el máximo aprovechamiento para el cultivo, tratando de aplicarlo de manera que no se den cúmulos mayores a 10 centímetros de espesor en el campo. Eso es muy importante. Pregunta, ¿qué hacer si el compostaje no fue exitoso? Si el material se pudrió, si huele mal. No aplicar ese material en el campo. No aplicarlo y para tratar de recomponerlo o de aprovecharlo adecuadamente, ese material se puede revolver con un compostaje que se haya hecho anteriormente y que esté en buen estado. Esto en una relación de 50 y 50. O sea, mitad compostaje en buen estado, mitad de este material que no logró el proceso de compostaje o que se pudrió. Y volver a iniciar todo el proceso de la fermentación de la materia orgánica. Por último, es importante que al iniciar el proceso de compostaje es recomendable hacer aplicación de microorganismos eficientes, OEM o MM, los que se tengan a disposición, y aplicarlos en el lomillo o la cama luego de cada volteo. Además, como tip, si el material a compostar se puede mezclar con compost ya viejo o estabilizado que hayamos hecho de otra tanda, en una relación de 75-25, o sea, 75 de material a compostar con un 25 de compost estabilizado. Y así asegurarnos que el proceso de compostaje va a ser más eficiente. Entonces, básicamente, esto es lo que contempla la directriz 004-2021 MAC-SENASA D001-2021 referente al tema de cama seca en porcinos. Espero les haya quedado claro y cualquier consulta no duden en acercarse a nuestras oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde se le podrá aclarar o ampliar más sobre el tema. Buenas tardes. El Agro y más, ya regresamos. Las buenas prácticas de manufactura son la mejor manera de ofrecer al consumidor productos inocuos, sanos y de calidad.
Por eso los trabajadores en las plantas empacadoras deben de usar la indumentaria necesaria para evitar la contaminación física, química y biológica de los vegetales. Las buenas prácticas de manufactura nos benefician a todos. Señor caficultor, durante el período lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Consúltenos al 8910-0079, 8910-0079. Esto es un trabajo de mucha dedicación, esto es algo de todos los días. Y me siento orgulloso porque sé que todo lo que producimos aquí llena de sabor y color las mesas de los costarricenses. El INDER nos brinda oportunidades con puentes y caminos en buen estado. Así es más fácil sacar nuestros productos a las ferias y los mercados. La mejor recompensa es cuando nos encontramos con gente que nos apoya y valora nuestro esfuerzo. Eso nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de este territorio. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Señor productor, el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Continuamos, el agro y más. Estimados amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa agropecuario Agro y Más por los micrófonos de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM y a través de Canal 53 de Cable Victoria, así como por las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Mixcloud, que usted nos puede buscar como Max Central Sur y usted puede tener acceso a toda la información que producimos aquí desde la región semana a semana. Continuamos en este tema de hoy sobre lo que es el manejo de desechos. Ya en esta primera parte, el ingeniero Sergio Delgado nos profundizó y nos explicó muy detalladamente los alcances de esta directriz que fue publicada en la Gaceta y que ya entró en vigencia desde el 22 de febrero de este año. A continuación vamos a hablarles un poquito de lo que es la parte técnica en sí, qué es la cama seca, cómo funciona, cómo ya algunos productores lo han implementado en sus sistemas productivos y un poquito de ampliar un poquito más con el especialista en su momento, el compañero Luis Paulino Guerrero, que bueno, ya él en este momento ya está jubilado, pero bueno, nos dejó una muy importante consejos sobre lo que es la utilización de esta práctica de cama seca.
El manejo general de los sistemas productivos porcícolas en esta región, y podemos decir que en todo el ámbito nacional, es alto costo del manejo en lo que es electricidad, con un uso excesivo del agua para lavado de excretas, de los residuos, mucho más mano de obra, por supuesto, ¿verdad? Otra problemática de este sistema de manejo en las porquerizas es el incumplimiento de la Ley de Salud Pública del Ministerio de Salud, de la Ley SENASA de Bienestar Animal, en donde al animal hay que brindarle un estado adecuado hasta el sacrificio, ¿verdad? Ante esta problemática, una solución es el uso de cama seca. Cama seca entendemos que es una tecnología, como lo dice la palabra, de un material seco sin el uso de agua, en donde el animal puede tener un bienestar mayor, en donde se va a desarrollar, se va a crear, engordar un animal en condiciones de salud mucho más aceptables, en donde el animal aprende a defecar en un lugar específico, y en donde el lugar seco, donde se usa cama seca, él puede descansar, él puede dormir. Tipos de cama seca: burucha, grancilla, bagazo. Hay varias alternativas que podemos utilizar en cama seca. La tecnología de cama seca es accesible a cualquier productor, grande, pequeño. Nada más se requiere el ajuste de algunos cambios dentro de las instalaciones. Uno de ellos es tratar de retirar los bebederos fuera del área de cama seca, donde el animal no tenga acceso a humedecer la cama. Otra es los corrales, en donde se le hacen pequeños cambios, qué sé yo, un pequeño muro para dividir lo que es la parte donde se va a utilizar la burucha o el material que se vaya a utilizar, y la otra es un área donde el animal, por costumbre, va a llegar a depositar sus excretas. Lo primero aquí en el corral, lo que yo hice de la cama seca, es hacer la división que está aquí de block, bueno, que eso es sencillo, es tan barato y sencillo. Después le agrego la burucha aquí en el campo, donde hace la división en el corral, la cama seca aquí. Y después se le hace el comedero de la canoa, aquí donde se echa la comida, sea alimento, sea sancocho, como lo que usted quiera, como los que cuidan, ¿verdad? Y después aquí ya está la canoa donde comen ellos. Aquí esta división de block allá, la cama seca, es por si ellos llegan comida, humedad, que cualquier cosa se va por aquí y sale a la tubería. El bebedero está aquí, para que no haya regueros de agua en la cama seca, porque el animal se acostumbra a estar en suelo seco. Aquí tiene la humedad, tiene unos huequitos, porque el cerdo donde haya huecos y ve que hay orines, ahí viene a poner desde feca aquí, la caca, aquí la pone. El chiquero tiene que estar, el corral después del block, tiene que estar bien repellado, que no tenga huecos, nada, para que el cerdo no orine, no se peque. Entonces todo el tiempo va a estar la cama seca. Ellos buscan, comen, y buscan directamente a la cama seca chace ahí. Y yo los he acostumbrado desde pequeñitos. Se acostumbran pequeños, entonces ya el cerdo no tenemos problema para que ellos estén en lo seco todo el tiempo, ya vienen acostumbrados desde pequeños, porque a ellos les encanta estar en lo seco. Como decía mi padre, el cerdo hay que acostumbrarlo desde pequeño, en los primeros días de nacimiento, digamos, cuando están dando de mamar con la cerda, acostumbrarlo que él tiene que vivir y dormir en la cama seca. E igual, el cerdo es inteligente, él va a ver la humedad y por medio, digamos, de la madre va a ver las excretas, él va a ir y va a defecar en ese lugar. Ya después de mes y 22 días se pasa a un proceso diferente, lo cual después de destetado, el cerdo se pasa a este lugar. Si quieren me acompañen para que observen.
En continuación con el proceso, después del cerdo destetado en mes y 22 días, cuando está a un peso por año en promedio de 25 a 30 kilos, el cerdo ya es acostumbrado al corral. Igual se tiene el mismo aprovechamiento de la cama seca y la región donde el cerdo realiza, digamos, deposita sus excretas. Igual en los primeros días el cerdo va a defecar algunos durante la cama seca, pero eso se va a aprovechar y se va a ir cambiando hasta acostumbrar al animal. Ya después del animal, con 2 o 3 meses, el cerdo ya va a ser inteligente y va a venir a depositar las excretas en un solo lugar, lo cual dará el mejoramiento de la salud por el hecho de que el cerdo va a dormir en un lugar seco y no va a estar en un lugar mojado. Este tipo de tecnología, cama seca, requiere un cambio, al menos de 10 a 15 días. El productor todos los días recoge la excreta, lo que es excreta gruesa, el sólido grueso, y esta excreta es trasladado a un lugar de secado para la elaboración de abonos orgánicos utilizados en diferentes sistemas productivos, cultivos, y que representa también una entrada al sistema productivo. Ok, a continuación yo les voy a explicar lo que es el manejo de los residuos sólidos, lo que son las excretas de los cerdos. Realmente es algo muy sencillo, porque lo que se hace en la práctica es digamos, lo que es en la mañana y en la tarde, lo que se utiliza, digamos, es una pala común y corriente y una lata, un balde, en el cual usted va, si quiere con ayuda de un escobón, puede recoger las excretas y hacerlas en un puño, y lo cual lo vierte o lo recoge en el recipiente. El mismo es utilizado y se da un aprovechamiento más oportuno por el hecho de, digamos, se evita uno de lavar y tener que sacarlo del separador de sólidos, lo cual tiene más costos a la hora de implicar, digamos, el utilizar la fuerza o el trabajo a desempeñar. A cambio, aquí es un manejo directo, el cual por medio de la abonera, por medio del sistema compost o por medio de la utilización, digamos, del sol para poder secarlo. E igual, la cama seca, digamos, lo que sea el máximo aprovechamiento son 15 días. Luego de eso, digamos, lo que es el material utilizado en la cama seca, lo que es el acerrín, se utiliza, se le da un aprovechamiento y se utiliza en el mismo abono, en la materia fecal, para poder revolverlo y producir abono orgánico, lo cual obviamente genera ingresos y disminuye el impacto ambiental, lo que prácticamente está de moda hoy, lo que es el carbono neutral. Y como consejo, utilicen este método, es sencillo. Lo que es beneficios propios de mi parte es el aprovechamiento del abono orgánico, lo cual significa dinero para, digamos, ingresos para mis estudios, lo cual yo ayudo a mi padre y lo mismo me ayuda a mí mismo. Una vez retirados los animales del corral, procedemos también al retiro de la cama seca. Se lava el corral con agua corriente y se procede a la desinfección del mismo. Aquí vamos a utilizar productos, yodo y cloro a razón de 3 onzas por litro de agua. Una vez desinfectado el corral, y esto hay que aclararlo, se hace cada vez que se retira la cama, estrictamente. Esto con el propósito de eliminar microorganismos nocivos en la salud de los animales, para evitar más que todo enfermedades como diarreas, otras enfermedades producidas por microbios. Esta práctica es estricta y, como dije anterior, se debe realizar cada vez que se desocupa el corral. Una vez desinfectado el corral, se procede a la aplicación de la burucha, en este caso, que es el material utilizado en cama seca. Aquí podemos observar que es un corral de aproximadamente 2 metros por 2 metros, donde el productor utiliza 2 latas de burucha, ¿verdad? Relativamente es una capa delgada, pequeña, en donde es sumamente fácil y económico la aplicación de este material. Esta actividad la podemos y se clasifica dentro de un sistema sostenible dentro de las granjas porcinas. En primer lugar, podemos hablar del beneficio del bienestar animal,
donde podemos observar animales llenos de vigor, animales con más salud, menos enfermedad, menos problemas de pezuña. Hablamos del beneficio ambiental, que es importante, en donde no hay contaminación, no hay arrastre de aguas hacia los suelos, hacia las quebradas. El otro beneficio, y que cumple con el triángulo de sostenibilidad, es la parte económica, donde el productor, a través de la recolección de cama seca, está obteniendo un ingreso económico en su sistema productivo. Otro beneficio importante y que debemos resaltar, el aumento de peso es más rápido, en donde el tiempo de engorde del animal se reduce al menos 15 días, y cuando nosotros hablamos de esto, esto representa colones, dinero que el productor percibe. Hablamos de beneficio donde el recibo de la corriente eléctrica se disminuye. En este caso, en esta finca, aquí se usaba antes bomba de corriente, en donde los recibos eran muy altos. El beneficio de mano de obra. Esto es un sistema fácil, rápido, en donde antes el lavado aquí eran 3 horas en esta granja, ahora se reduce a media hora. Entonces, todo este paquete de beneficios, cuando nosotros pasamos raya, son colones que vienen a la bolsa del productor. Entonces nosotros, Ministerio de Agricultura, trabajamos también en esta parte de apoyo al productor en la disminución de costos, ya que la disminución de colones al final se traduce en la ganancia al productor. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Veíamos en el video, Paulino, para entrar ya un poquito más en la materia de lo de manejo de los desechos, se ha sabido que durante muchos años, y aún más con la legislación que está ahora vigente, que las actividades pecuarias son altamente, ¿qué se puede decir?, en algunos casos perseguidas por la parte de la salud pública, ¿verdad?, por los problemas de los desechos. Vimos en el video que se está implementando, bueno, este fue en la familia Alpizar, la familia Alpizar de Harris de Mora. Ellos ya han desarrollado un proceso de acompañamiento en conjunto con el MAC sobre lo que es la implementación de la cama seca. Profundicemos un poquito más en qué es la cama seca, en qué consiste. Ya se vio un poquito en el video, pero profundicemos un poquito más en esta alternativa de manejo de los desechos sólidos en lo que es la producción porcina. Hay una situación en que nosotros debemos ser conscientes de que toda actividad pecuaria produce lo que son los desechos. Cuando hablamos de desechos, hablamos de excretas, hablamos de la parte de lixiviados, tanto de la orina como de las aguas de arrastre. Y normalmente lo que son las granjas porcinas, para decirle algo, el 95, 96, hasta el 97% de ellas son con lavado, con agua a presión o como se le quiera llamar. Lo cual, perdona que me interrumpa, trae altos costos en el consumo de agua y altos costos en el consumo eléctrico por la utilización de estas bombas. Sí, aparte de esto que vos estás mencionando, ok, pero la parte que nosotros tenemos que trabajar fuerte es en la parte de contaminación. Resulta que todos estos lavados, algunos son conscientes y los llevan a una laguna de oxidación, otros a algún drenaje, pero muchos de estos productores tiran eso a libre, al campo. ¿Qué pasa? Vamos a tener contaminación de cuerpos de agua, contaminación ambiental, producción de fauna nociva. Cuando hablo de fauna nociva podemos hablar de lo que son moscas, zancudos y otros más, que esos van a afectar
directamente la salud pública. Y sabemos que en la Constitución se dice de que está por encima de todo la salud de todo ciudadano. Entonces, nosotros, ese es un tema del Ministerio de Salud, pero que indirectamente nosotros también tenemos que velar por esa parte. Vimos en el video que es algo muy sencillo, se puede utilizar granza, burucha, ¿qué más se puede utilizar para ese tipo de actividad? Hay muchos materiales que podemos utilizar y mucho productor dice, es que el cuello botella que tengo en esto es la burucha, es la cascarilla de arroz. Podemos utilizar bagazo seco, picado, rastrojo seco, picado. Podemos usar, aquí en esta zona, en los beneficios se produce una cascarilla, la del pergamino, que podemos usarla también seca. Podemos utilizarla y que da buenos resultados. Todo lo que es el acerrín de madera. O sea, hay varias opciones. E inclusive vi una cama seca con arena seca. Con arena también. Sí, y me causó curiosidad porque yo esa técnica no la he utilizado y ya en 2 fincas he visto arena seca. Entonces, en donde el productor mantiene este aseo de todos los días de recoger si hay alguna excreta dentro de la cama seca y llevarla al secador. Pero me causó curiosidad ver esta parte de la arena seca y donde el productor y la experiencia dice que está funcionando bien. Paulino, hablábamos en el video de beneficios directos de la aplicación de la cama seca. O sea, y me gustó mucho que Víctor, el hijo de don Víctor, valga la redundancia, de la familia Alpizar, él habla de que nosotros muchas veces tenemos el mal pensamiento de que los cerdos son cochinos o que les gusta el barro, el agua y demás. Y más bien es un proceso diferente que ayuda mucho al bienestar del animal también como tal. Mira, todos y sabemos de que la alta concentración de humedad, el barro y todo eso, prolifera enfermedades infectocontagiosas. Y para hablarles de alguna, pues las diarreas, ¿verdad? Donde hay mucha humedad, se puede alojar mucho la bacteria que produce la diarrea. Eso, para empezar, enfermedades. Cuando hablamos de un tema importante que es bienestar animal, a los animales les gusta vivir en un ambiente seco, cómodo para ellos. Bueno, como cualquier ser vivo de esta tierra, les gusta buscar su nicho de vivencia. Los cerdos, a ellos les encanta dormir, hacer su vida en comunidad en un lugar seco. Y qué más que en un área de cama seca. Aparte de eso, tenemos otras ventajas. La economía de agua. Y en algunas granjas, ese movimiento del recurso agua se hace a través de bombas eléctricas, bombas a gasolina, en donde los recibos son altos. Podemos hablar de mano de obra un poquito. Es más fácil recoger algunas excretas dentro de la cama seca o en el área donde los animales van a excretar. Queda un barrido completo o lavado completo. Correcto. Entonces es mucho más ágil, mucho más rápido. Podemos, con la recolección de esa excreta de la parte de la cama seca, llámese como sea burucha o acerrín, todo eso lo vamos a mandar a un secador solar donde vamos a producir un mejorador de suelo llamado abono orgánico. Me gustaría que hablaras, y yo sé que ya ustedes lo han medido mucho eso, lo que es la disminución en el tiempo de salida de la producción. Mira, cuando al animal le proporcionamos calidad de vida, eso se traduce en rendimiento. Cuando al cerdo se le da calidad de vida, pues vamos a ver un rendimiento en el engorde del animal, si hay más bienestar, mayor desarrollo, y podemos ver animales con una disminución
de varios días para llegar a los 90, 95 kilos, que verdaderamente eso se traduce en ¿qué? En dinero que viene para el bolsillo del productor. Y la otra parte es que aquí tenemos que sumar varias cosas, ¿verdad? Mano de obra, disminución de gastos, aumento en la producción, lo que es la transformación del desecho en abono orgánico. Perdona que te interrumpa, que la transformación de los desechos, mal llamados desechos, en un mejorador de suelo o en un abono orgánico, también aumenta el valor final del cerdo porque estás generando recursos constantemente con eso. Todo eso repercute, ¿verdad? Cuando pasamos raya, todo eso repercute en la entrada de dinero al sistema productivo. Estimados amigos, hemos llegado al final de su programa Agro y Más. Señor productor porcino, productor y productora porcino, tenga claro que ya entró en vigencia esta directriz, con lo cual le brinda usted una oportunidad para hacer buen uso de lo que son los mal llamados desechos y que esta práctica de la cama seca sea recomendada o sea utilizada y a la vez tenga esta certificación por parte de SENASA para poder optar por lo que es un CVO. Así que esperamos que con la información que les presentamos esta semana hayan quedado muy claro lo que es la utilización de la cama seca y los alcances de esta directriz que fue emitida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y por el Servicio Nacional de Salud Animal. Si tiene más consultas al respecto, si quiere profundizar más sobre este tema y muchísimos otros temas más, pues acérquese a las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercanas, ya sea en sus comunidades, a las oficinas de SENASA también y, como no, también aquí a nuestra dirección regional. Hasta aquí hemos llegado con su programa Agro y Más. Me despido, su amigo y servidor el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, esperando que la hayan pasado bien y que nos podamos escuchar y ver la próxima semana. Hasta pronto.